por favor, encende porque es muy difícil para un presentador dar su presencia sin ver a quién. Entonces, estamos muy agradecidos si ustedes pueden encender su cámara. Hoy tenemos un lujo de escuchar a nuestra compañera de instituto, doctora Karina Giacomello, con una panel muy interesante, traficantes o traficadas, mujeres migrantes privadas de libertad por delitos de drogas. Antes que empezamos con la presentación de doctora Karina, quiero leer su semblanza para que si alguien de ustedes no sabe su trayectoria, ahora va a tener esta oportunidad. Entonces, Karina Giacomello es licenciada en estudios de desarrollo por la Universidad of East Anglia, Reino Unido, maestra y doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, la doctora Giacomello se desempeña como investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Tiene experiencia como investigadora y consultora en temas relacionados con procuración y impartición de justicia, teoría de género, sistema penitenciario, mujeres privadas de libertad, alternativas en encarcelamiento y políticas de drogas. Sobre estas líneas de investigación ha participado en proyectos de la Unión de Europa, Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, así como con organizaciones de la sociedad civil e instituciones de gobierno. Ha publicado varios libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Entre sus últimas publicaciones se destacan las siguientes: Niñez que cuenta, el impacto de las políticas de drogas sobre niños, adolescentes con madres y padres encarcelados en América Latina y el Caribe. Buenos Aires Church World Service 2019. Niñas y niños que viven en prisión con sus madres, una perspectiva jurídica comparada, Ciudad de México, Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2018. Mujeres privadas de libertad y del derecho al voto, de objetos de normas y sujetos de ciudadanía. Ciudad de México, Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación 2016. Con Leticia Bonifar también publicó Hacia la Igualdad, Sentencias con Perspectivas de Género, Ciudad de México, Suprema Corte de Justicia de Nación 2014. Y Género, Drogas y Prisión, Experiencias de Mujeres Privadas de su Libertad en México, Ciudad de México, Tirant Leblanc 2013. Entonces, como ustedes pueden ver, la doctora Karina Giacomello tiene una amplia carrera en el tema que ella va a discutir con nosotros hoy. Y quería recordar dinámica de nuestro seminario. Nosotros damos a presentador 45-50 minutos para disposición sus ponencias y materiales, y después tenemos tiempo para preguntas y discusiones. Durante la presentación ustedes pueden preguntar, poner sus preguntas en el chat, y después vamos como variar 3 preguntas de chat, 3 preguntas del auditorio. Entonces, con esto empezamos.
Otra vez yo extiendo mi invitación para aprender, encender sus cámaras, porfa, y empezamos. Perfecto, gracias Larisa, buenos días y muchas gracias a Elisa, Ivonne y Larisa por la invitación a estar en el seminario. Un gusto ver a muchas caras conocidas que ya fueron víctimas de mis exposiciones, entonces bueno, nada, les toca una vez más. Pero bueno, creo que también eso lo rico es que puede darnos el hecho de tener a estudiantes, a integrantes del instituto, además de otros espacios, poder tener una conversación más rica y ver cómo este tema, que parece un tema muy específico, muy puntual, que abarca una población relativamente reducida, si bien creciente, el de mujeres en prisión por delitos de drogas y particularmente mujeres extranjeras, pero tiene vinculación con un montón de otros temas. Vinculaciones que a veces no se ven, porque cuando vemos la problemática de mujeres privadas de la libertad es algo que se suele abordar desde el derecho penal, desde los espacios penitenciarios. De ahí surgen las narrativas, los marcos normativos, las aproximaciones, las propuestas. Y también desde ahí yo lo voy a plantear, porque es como tradicionalmente, como siempre he trabajado en los últimos 15 años en este tema. Sin embargo, la idea de presentarlo en un seminario enfocado en el tema migratorio, justo, o así lo concibo yo y pienso y espero también mis colegas, es para romper un poco con estas narrativas estáticas donde hablar de mujeres en prisión es hablar únicamente desde el derecho penal. Sino verlas como parte de flujos migratorios, incluso de redes de trata de personas, finalmente, por eso el título de la ponencia es Traficantes o Traficadas, y ahora lo veremos porque a lo largo de la exposición y de las propias, de la historia de vida de una de ellas como representante, digamos, de estas tendencias mundiales de flujos de mujeres a lo largo de las rutas internacionales del tráfico ilícito de drogas. Entonces, el tema es ese, de lo que voy a hablar es de las mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas desde el enfoque de los mercados ilícitos, de las políticas de drogas, de la respuesta del Estado, de las políticas penitenciarias, con un enfoque, insisto, en las mujeres, particularmente en cómo las dinámicas de género impactan en su involucramiento en estos ilícitos, en los procesos de criminalización y en cuáles son sus condiciones también una vez que salen de prisión. Y por otro lado, también refiriéndome a los impactos sobre la niñez, sobre hijas e hijos de mujeres encarceladas por delitos de drogas, con un enfoque en los que definimos como NAPES. NAPES es el acrónimo de niñas, niños y adolescentes con padres y madres encarceladas. NAPES transnacionales, es decir, aquellas hijas y aquellos hijos de personas privadas de la libertad en otros países. Y entonces también niñeces que se encuentran sembradas a lo largo de las rutas de las drogas ilícitas como producto de este uso como objetos desechables de las mujeres que transportan drogas a través de los países. Bueno, el tema como les decía, el tema de mujeres en prisión por delitos de drogas tiene el cruce de qué son los mercados de drogas ilícitas, cuáles son las políticas y cómo el género incide en quiénes son estas mujeres y en cómo se involucran. Entonces, el primer punto es ver cuál es el rol tanto de México como de los países latinoamericanos y centroamericanos en los mercados de drogas ilícitas. Sabemos que en América Latina lo que tenemos son los 3 países productores de hoja de coca, de lo cual se derivan los distintos tipos de cocaínas y productos correlacionados, que son Bolivia, Perú y Colombia. Tenemos también una amplísima producción de amapola en México, particularmente en los estados de Nayarit, Durango, Sonora, Sinaloa. Guerrero es el principal productor de amapola en el país, con fines de elaboración y tráfico de heroína a los Estados Unidos. Entonces tenemos una producción importante, digamos, América Latina funge como uno de los principales polos de producción, de oferta de sustancias para los mercados ilícitos de drogas conocidas como las drogas de las 3 plantas, ¿no? Cannabis, amapola y hoja de coca. Luego hay todo un conjunto de otras sustancias que no entran en estas categorías de drogas derivadas de planta,
donde otros países desempeñan un rol también importante, pero bueno, para estas drogas tradicionales, América Latina es la principal fuente de oferta, no solo del producto, sino de trabajo. Los grupos criminales que se dedican a la producción y tráfico de sustancia son empleadores muy importantes para la región. Por otro lado, pues las drogas tienen que circular, tienen que moverse, tienen que llegar a los mercados de consumo, principalmente Europa, Estados Unidos y Canadá, y para eso se necesitan distintas formas, innumerables formas y muy creativas para que las drogas se muevan a lo largo de los territorios por vía aérea, marítima o terrestre, pero de lo que se requiere es de personas dispuestas a trabajar en estos mercados ilícitos, personas que necesiten o quieran formar parte de los grupos que se dedican a abastecer la demanda de estas sustancias. Y para eso, insisto, América Latina tiene el empleo, tiene la fuente del empleo, tiene los empleadores y tiene muchísimas personas que necesitan trabajar en estos mercados. Lo necesitan porque América Latina no deja de ser la sociedad más desigual a nivel mundial, con un acceso desequilibrado, desigual a cuestiones tan básicas como la salud, la educación y los beneficios de la economía formal, con amplios sectores de la población empleados en la economía informal, una economía informal que lo que permite mantener y reproducir son condiciones de vida sumamente precarias, de pobreza o pobreza extrema, y sabemos que México es un gran ejemplo en ese sentido debido a los altos niveles de personas en pobreza y en pobreza extrema. Entonces tenemos el cruce perfecto, tenemos organizaciones, tenemos unos mercados de consumo, tenemos unas fuentes de empleo en la economía ilegal y tenemos personas que necesitan emplearse en esa economía ilegal para poder cumplir con todas las funciones que se requieren, proveer económicamente para la familia, cumplir con determinados axiomas sociales de pertenencia y de estatus, es decir, el tener acceso a bienes materiales que nos permitan encajar, formar parte de, ser reconocidos como, y para eso se necesitan medios económicos. Y por otro lado, en el caso de las mujeres, lo que permiten los empleos en los mercados ilícitos de drogas, y quiero insistir muchísimo en definirlo como empleos y no como delitos, porque es lo que hacen estas personas desde su narrativa, desde su perspectiva, desde su vida cotidiana, trabajan cultivando droga, transportando droga, empaquetando droga, tragando droga, etcétera. Entonces, ¿qué les permite hacer a las mujeres? Pues les permite también cumplir con esos axiomas de género que siguen siendo muy todavía vigentes y todavía arraigados en la región. Y eso nos lo muestran también datos estadísticos que nos reflejan cuál es la situación de las mujeres. Tenemos, por un lado, un acceso desigual a los empleos formales, es decir, menor para el caso de las mujeres respecto a los hombres. Es decir, hay una brecha de género que de hecho, y se ha reforzado eso en el 2019, pero lo muestran unos estudios maravillosos, tanto de la CEPAL como del Foro Económico Mundial, la brecha de género en el ámbito económico se está ampliando. ¿Qué es la brecha de género? La diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, ha habido un empeoramiento de las condiciones económicas para las mujeres. Asimismo, hay un acceso desigual en el sector de la educación, si bien esa brecha de género se ha reducido, pero lo que sigue persistiendo además es que las mujeres siguen desempeñando en buena medida los roles de cuidadoras y las funciones del trabajo doméstico no remunerado. El involucrarse, más que los hombres, en los trabajos relacionados a los cuidados en el ámbito doméstico, impacta en la salida de las mujeres al mercado laboral. Impacta negativamente, es decir, mientras más se dediquen a las tareas domésticas, menos salen a trabajar. Y eso menos salir a trabajar se convierte en menos independencia económica y también en la reproducción, a menudo en el espacio doméstico, de relaciones de género, de pareja desiguales que pueden tener componentes violentos. Entonces tenemos a unas mujeres que se encuentran, insisto, en sociedades profundamente desiguales,
una desigualdad que tiene un sesgo de género que pone a las mujeres en una situación de desventaja respecto a los hombres, y donde por otro lado tenemos un mercado de drogas ilícitas crecientes que permite generar ingresos que no les van a permitir salir de la pobreza, nada más poder hacer frente a situaciones de pobreza crónica y sobre todo ganar ciertas cantidades de dinero de una manera mucho más rápida de lo que harían si siguieran desempeñándose en sus funciones consuetudinarias. Elaborar comida, lavar ropa, ser amas de casa. Entonces tenemos una necesidad de ingresos, una oferta de ingresos y con un sesgo de género donde lo que les permite esto a las mujeres en involucrarse en delitos relacionados con drogas, el emplearse en esa parte de la economía ilícita, les permite generar esos ingresos y al mismo tiempo estar en su casa cuidando a sus hijos. Entonces, en términos de axioma de género, los mercados ilícitos de drogas ofrecen oportunidades que los empleos informales a los cuales tienen acceso estas mujeres no les ofrece. Y voy a poner ahí un caso rapidísimo de una mujer que entrevisté ya hace bastante tiempo, en el 2009. Ella era mamá soltera de varios hijos, 5 creo, 2 de una primera relación y 3 de otra. Ella se unió con su primera pareja cuando tenía 11 años porque el hombre con el que se unió era más grande que ella. Creo que era menor de edad, pero tenía alrededor de 17, 18 años su pareja. Era el hijo de la dueña del departamento donde vivían. Entonces, básicamente lo que le dijo su mamá a Lucy fue: ¿sabes qué, Lucy? Júntate con este chico, así ya no nos cobran renta. El chico de Lucy tenía problemas de alcoholismo importante, entonces, bueno, era una relación muy violenta y demás. Tuvo luego sucesivamente otras relaciones más o menos de la misma naturaleza. Y finalmente, cuando yo la conocí, era una mujer de poco más de 30 años, con 5 hijos, mamás solteras, que había vivido situaciones de pobreza verdaderamente importantes. Cuenta en su testimonio cómo les daba de tomar agua de la llave a sus hijos para que se empanzonaran y así no sintieran hambre. Entre los trabajos que desempeñaba estaba el lavar ropa o planchar ropa en otras casas, cuidar terrenos baldíos, siempre en un contexto de extrema precariedad. Hasta que un día una vecina le ofrece llevar droga a una prisión, convertirse en lo que en la Ciudad de México se conoce como aguacatera, porque el paquetito que se insertan en la vagina tiene la forma de un aguacate. Lo que hay adentro no lo saben. Puede ser heroína o cocaína, que son de las más pagadas. Pueden ser pastillas psicotrópicas, medicamento controlado, que es lo que le tocó a ella. Puede ser marihuana, puede ser cualquier sustancia. A ellas las pagan por el transporte, ¿no? Como si fuera un DHL. Por eso son contenedores humanos. No tienen otra función más que la de ser un objeto con cavidades corporales donde esconder las drogas y con la capacidad de mimetizarse entre la población que circula por las calles, los aeropuertos o que va de visita a las prisiones. Pero son básicamente paquetes ambulantes, contenedores ambulantes. Así las tratan las organizaciones criminales, así las trata el Estado. Entonces Lucy pues empieza a trabajar en el lugar que luego se convertiría en su cárcel por 15 años. Llevaba drogas adentro de la prisión hasta que, bueno, la cacharon y la cacharon porque alguien la delató. Generalmente las aguacateras se delatan entre sí y entonces ya en una revisión la cacharon, le encontraron la droga. En ese entonces, la pena mínima para una aguacatera eran 15 años de prisión, sin derecho a beneficio. Eso ya cambió, hubo una reforma en 2009 que redujo las penas para ese tipo de delito y en 2016 hubo otra reforma que hace que las personas acusadas sentenciadas por delitos de drogas tengan derecho a alternativas al encarcelamiento en fase de ejecución. Pero cuando yo la conocí eran 15 años, como decía ella, de punta a cola. Pero bueno, ese es uno de los muchos casos que podemos encontrar cuando entramos a la cárcel y vemos quiénes son los peones de los mercados ilícitos de drogas. Porque son justo los peones de los mercados ilícitos de drogas quienes vamos a encontrar en prisión. Los sujetos desechables, los contenedores humanos. Estas personas que, insisto, tal vez hay que postular como traficadas y no como traficantes. Sin embargo, del lado del derecho penal y de las políticas de drogas,
estos sujetos secundarios, esos objetos desechables del crimen organizado, también son, ¿cómo se llama? También son presas interesantes. Las políticas de drogas se enmarcan por 3 convenciones de las Naciones Unidas, que lo que tratan de obtener, sin haberlo logrado en más de 70 años que se implementan de la misma manera, reducir los mercados ilícitos de drogas de una manera bastante extraña, que probablemente yo me imagino que un economista podría debatir, tratando de eliminar la oferta en lugar de atender la demanda. Entonces la demanda crece, la demanda por sustancias, pero las acciones están dirigidas a combatir la oferta, lo que se conoce como control de la oferta. ¿Cuáles son acciones de control de la oferta? Muy básicas, detenciones en los aeropuertos, incautaciones en puertos, por ejemplo, en fronteras, ¿no? Todas las revisiones que se hacen, obviamente investigación de inteligencia también, pero las acciones concretas donde caen presas estos sujetos secundarios del crimen organizado, de las organizaciones, son las acciones que intervienen ahí donde la droga está presente físicamente, ¿no? Entonces es tratar de hacer que las drogas, como diría un expresidente, no lleguen a nuestros hijos. Imagínense qué lógica pues tan al revés, ¿no? En lugar de decir, bueno, que las niñas y los niños no lleguen a las drogas, haciendo trabajos de prevención de lo que se conoce como control de la demanda, tratemos de que las drogas no lleguen. Uno de los factores de éxito de estas intervenciones de control de la oferta es el número de personas detenidas. Por eso, insisto, son objetos desde estas personas, las mujeres, en este caso de esta intervención, son objetos por parte de las organizaciones, porque las usan para eso, para transportar cosas como maletas humanas, pero si se pierde la mujer, la mula, no pasa nada, hay muchísimas otras que necesitan ese puesto. Y por el lado del Estado también, porque en teoría si lo que quiero es frenar las drogas, lo que me importa es la sustancia, no quien la trae. Entonces, también en ese caso son insisto, una presa muy atractiva porque es muy fácil detener a la persona que introduce drogas a un centro de reclusión, que la cruza a través de un aeropuerto o en una carretera de Chiapas a Oaxaca, por ejemplo. Recordemos que México no solo es un productor importante, entusiasta en el mercado de heroína a nivel mundial y de marihuana, sino que es el corredor terrestre principal para que la cocaína llegue a los Estados Unidos. Por México pasa el 90% de la cocaína que entra a los Estados Unidos. Entonces, al igual que otros países como Brasil, Bolivia, Argentina, es un país, América Central, el Caribe, son países de tránsito, ¿no? No solo es donde se producen y donde se consumen las drogas, sino que en América Latina es un gran corredor de sustancias por todas las formas, marítima, terrestre, aérea. Entonces, en todas esas rutas, lo que vamos a encontrar son mujeres como Lucy, como esta aguacatera o como Orfa, de quien les voy a poner el video en un momentito, que lo que hacen es ser sembradas a lo largo de estas rutas de tránsito. Y si las cachan, entonces serán parte de esos éxitos de la guerra contra las drogas y depositadas en una cárcel. En general, lo que tenemos son mujeres que circulan o por sus propios países o a países extranjeros por la misma naturaleza internacional del tráfico de sustancias. Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, es que en algunas cárceles de frontera entre Paraguay y Argentina, lo que tiene son principalmente extranjeras, o en algunas cárceles de Argentina lo que tiene son principalmente mujeres bolivianas, o en Panamá, el 70% de las mujeres privadas de la libertad están por delitos de drogas y de ellas la mayoría vienen de otros países de América del Sur. Entonces, no solo hay un sembradío de mujeres, sino que hay también flujos internacionales de personas con los impactos, insisto, sobre ellas por las condiciones penitenciarias y el acceso a alternativas al encarcelamiento, pero también sobre sus familias. Entonces, por el lado de los mercados de drogas, lo que tenemos es esto, una gran oferta de trabajo, personas que lo necesitan, mujeres que lo necesitan para poder cumplir con el papel de cuidar a sus hijos, a la par que ser las proveedoras económicas. La mayoría de estas mujeres son mamás solteras. Y por el lado del Estado tenemos una intervención
que si bien el propósito último es cuidar la salud, lo cierto es que se ha basado, y eso es particularmente evidente en América Latina, donde hay un hiperuso en la prisión por estos delitos, se ha basado en el derecho penal con fines represivos, en el uso de la cárcel, en la implementación de la prisión preventiva oficiosa y en la falta de acceso a alternativas al encarcelamiento. En el caso donde hay acceso a alternativas al encarcelamiento, otro aspecto bastante interesante es que estas son mucho más reducidas para personas, para mujeres extranjeras. Eso aplica, por ejemplo, en el caso de detención domiciliaria, donde al no tener un domicilio que pueda convertirse en el lugar donde la persona pueda estar en prisión preventiva o terminar la parte de la pena según en qué momento se implementa la alternativa, pues es mucho más difícil que se otorgue esta medida. Entonces hay un menor uso de estos recursos en el caso de mujeres extranjeras. Entonces, en el cruce, otro elemento, digamos, que impacta en quiénes son las mujeres que encontramos como traficantes o traficadas en prisiones de otros países. También influyen las relaciones de género. Por un lado, lo que ya se mencionó, estos axiomas de cuidados, donde las mujeres siguen siendo las principales cuidadoras, rol que muchas veces tienen que complementar con ser las principales o únicas proveedoras, pero también influye en qué delitos cometen, cómo se involucran y cómo son detectadas. Y ahora lo voy a mencionar rápidamente y luego voy a poner un video que nos ayuda a ilustrar a través de un caso concreto quiénes son estas mujeres. En la mayoría de las historias de vida de quienes se encuentran privadas de la libertad por delitos de drogas o en general, lo que vemos son historias sistemáticas de violencia de género, que ha sido cíclica desde la infancia y que luego se reproduce y recrudece en el tipo de relaciones sentimentales en los cuales se involucran. El caso de Lucy también otra vez es muy claro. Una niña que su mamá decidió juntarla con alguien para no pagar renta y que a partir de ahí tiene una relación violenta sistemática tras otra que lleva a embarazos adolescentes y que lleva a un número de hijos de los cuales luego se tiene que hacer cargo sola. Algo que en los 15, 16 años de entrar a prisión y de hablar la verdad con muchas mujeres, no me deja de, o sea, no me deja de sorprender y aún así me sigue causando asombro, es que no importa el nivel educativo de estas mujeres, pueden tener 0 estudios, primaria incompleta, universidad o maestría, o sea, licenciatura o maestría, pueden tener 20 años o 60, pueden ser de una comunidad perdida de Oaxaca o de Guadalajara, o de otro país. Lo que narran una y otra vez sistemáticamente es el estar involucradas en estas relaciones marcadas por violencia de género en la pareja. No todas comparten el trasfondo de violencia contra la niñez en la familia, pero sí las situaciones de violencia en la pareja, que puede ser violencia física, al punto de ser víctimas de secuestro, amenazadas con arma de fuego, en fin, situaciones muy violentas, o violencia psicológica, verbal y demás. Eso es una constante. Y la otra constante es la reproducción del rol de la buena novia y la buena esposa. Entonces, por ejemplo, siempre en ese grupo de entrevistas que hice por ahí de 2011, una cosa así, había una chica recién llegada de Guadalajara, tenía 22, 23 años, una hija que también tuvo en la adolescencia, era psicóloga, se acababa de graduar, y el novio la había invitado a un viaje a China. Regresando de China, todos, menos el novio, cargaban en sus maletas una sustancia, una cantidad importante de pseudoefedrina, que es uno de los precursores para hacer metanfetaminas. Y entonces, bueno, pues obviamente, bueno, el novio también se fue a la cárcel, ella también, todos terminaron con sus kilos de pseudoefedrina privados de la libertad. Ella estaba en proceso cuando la conocí. Pero lo interesante es que su comentario a la hora de hablar del novio, ella obviamente no reconoció el haber sabido o no lo que estaba pasando porque estaba en proceso. Generalmente ya que hay una sentencia, en el testimonio se comparte mucho más la adhesión a la acción de transportar, traficar, cultivar, etcétera. En proceso obviamente no.
Entonces ella, digamos, su narrativa giraba alrededor de que ella no sabía. Pero independientemente de eso, lo que dijo fue, a mí no me importa, o sea, lo que ella le reclamaba al novio no era que lo hubiera puesto en una situación donde ella iba a enfrentar mínimo 10 años de prisión. O sea, 10 era si le iba de lujo. Sino que él no se lo hubiera dicho. O sea, ella decía, si él me lo hubiera dicho, yo igual lo hubiera hecho, lo hubiera acompañado. A mí lo que me duele es que no me lo dijo. Entonces, lo que le importaba era más lo que se genera alrededor del amor romántico y lo que él tenía que hacer y de que traicionó su confianza y de que ella lo hubiera acompañado, no importa las consecuencias para su vida y la de su hija o hijo. Y así, una tras otra, explican su involucramiento y participación alrededor de cómo viven, cómo imaginan, cómo hay que cumplir con el rol de la buena novia. Otra también contando cómo ella sabía perfectamente que iba a traficar heroína, pero le había dicho al marido que todo iba a estar bien. Esa es una frase que se repite incesantemente y que aunque uno lo sepa, francamente no deja de causar impresión como esas relaciones de género, esas construcciones de género tan cuestionadas, tan ya puestas, digamos, en cuestionamiento, siguen siendo de los factores principales por cómo estas mujeres se adhieren a estas actividades. En términos numéricos, los delitos de drogas representan la primera o segunda causa por la que las mujeres se encuentran privadas de la libertad. En México no, es como la tercera o cuarta. En otros países de América Latina sí es la primera o la segunda, es el caso de Panamá, donde 70% de las mujeres están por esos delitos, el caso de Costa Rica, donde es más del 60%, Colombia alrededor del 45%, etc. Y lo que encontramos es este perfil, una y otra vez, mujeres que vienen de situaciones de pobreza o pobreza extrema, en general se involucran a partir de la pareja, porque la pareja ya forma parte de estas redes y las invita o las engaña o las obliga o sugiere que participen y ellas cumpliendo con su función de buena madre y buena esposa, necesitando ese dinero extra, asumiéndolo como una, porque esa es la terminología que utilizan, como una salida fácil o rápida a la situación de pobreza en la que se encuentran, pues lo que hacen es usar su cuerpo para introducir drogas de forma oral o vaginal, pegársela por todas partes y donde también los axiomas de género tienen un rol muy interesante en la mimetización y el esconder las sustancias. Ahora les voy a poner el video de Orfa, que justo concentra todos estos elementos, los antecedentes de violencia, el ser parte de esos flujos migratorios impulsados por la necesidad económica, los mercados de drogas ilícitas y las propias políticas de drogas, y cómo son implementadas en la región. Y también el impacto sobre la familia y particularmente sobre, insisto, los llamados NAPES transnacionales, es decir, estas hijas e hijos que se quedan en otro país, del país de detención de la madre, o bien en el mismo país de detención de la madre, pero que es un país donde no tienen ningún otro vínculo más que la madre presa. Entonces vamos a ver el video de Orfa. Vamos a platicar un poco alrededor de eso y luego voy a cerrar porque ya veo que estoy agotando mi tiempo. Entonces, bueno, pongamos eso. Nada más quiero compartirles, yo sé que quienes ya fueron víctimas de mis clases y demás lo saben muy bien porque ya se lo conté muchas veces, pero para quienes no, se lo cuento, que este video forma parte de una colección de videos que hicimos dentro de un proyecto regional de América Latina sobre mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento bajo el liderazgo de WOLA. WOLA es una organización basada en Washington Office on Latin America,
defensora de derechos humanos. Uno de los temas que trae es este. Y entonces en 2017 entramos a Tanivet, un centro de reinserción femenil en el estado de Oaxaca, para hacer 3 videos sobre, bueno, no sabíamos cuántos, fueron 3, sobre mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas. El de Orfa es uno, que es el que vamos a ver. Orfa es guatemalteca, ya salió. Entonces luego podríamos hablar un poco del tema de la reinserción y de cuando sales de prisión como extranjera en México. Otro es Gaby, que es un video también muy interesante, sobre todo por el cruce con maternidad, impartición de justicia. Y luego hay uno colectivo donde participan 6 mujeres, que ahí es donde más se ve cómo, insisto, pese a la diferencia étnica, socioeconómica, educativa, de edad de estas mujeres, estos 2 elementos, la violencia de género por un lado y el cumplir con el rol de la buena esposa, la buena hija, la buena madre, determinan muchísimo cómo estas mujeres se involucran en el negocio, cómo las detienen y cómo no solo las mandan a prisión, sino que las abandonan. Y el tema del abandono lo vemos también muy bien reflejado en este video. Pero sí les quería mostrar la página para que si les interesa el tema, se metan, womenanddrugs.walla.org, porque hay mucho material, no solo los 3 videos. Pero bueno, ya me callo y que hable Orfa. Pues vengo de una familia económicamente no así, lo necesario para poder sobrevivir, ¿no? A los 17 años conocí al que ahora es mi esposo. Y su trabajo había sido ayudante de albañil o así otras cosas. O sea, lo que ganaba era nada más, pues, como decir, lo necesario para poder sobrevivir. En una ocasión él se pidió un dinero prestado. Ahí fue donde las cosas se complicaron más, porque pues lo que él ganaba y lo poco que yo también aportaba, pues no era suficiente como para ir cubriendo la deuda. Y ya cuando pues el familiar empezó, pues no, ¿cuándo me vas a empezar a pagar? Que mira que el tiempo va corriendo. Él se ponía de muy mal humor. No, dice, pues para que nos quede más, ¿por qué no me apoya usted? Pues realmente desde un principio estuve consciente de que en el momento de alguna detención, pues este era el lugar que me podría esperar. Pues lo único que le pedí a Dios era que me librara. Porque pues cada vez que salía de la casa siempre pensaba en mis hijos. Ese día veníamos como cualquier otro día y directamente se fueron hacia nosotros. Quítate la ropa. Yo sabía realmente que haciendo eso, pues ahí sí. Y le digo, no. Sí, dice, quítate la ropa. Pues ya la insistencia, pues, y tuve que quitarme la ropa. Y ahí fue donde, pues, fue cuando me encontraron la droga. Dice, te vamos a quitar a tu hijo. No me lo puede quitar.
Sí, sí te lo puedo quitar y dárselo a una familia que de verdad lo quiere. Sí, le digo, yo amo a mi hijo, ¿cómo de que no? Cuando me dice la señorita de la gente de migración, me dice, prepare la ropa del bebé, me lo voy a llevar. Y muchas veces pues tengo que aguantarme mucho para no llorar por teléfono. Y siempre trato de sonreír cuando estoy hablando con ellos, para que ellos no me escuchen así. Échele ganas, les digo, así como yo lo hago aquí cada día. No va a ser eterno. Ay, perdón, no sé qué pasó. Déjeme ver si lo puedo resolver. Venía, te vamos a quitar a tu hijo y dárselo a una familia que de verdad. Y muchas veces pues tengo que aguantarme mucho para no llorar por teléfono. Y siempre trato de sonreír cuando estoy hablando con ellos, para que ellos no me escuchen así. Échele ganas, les digo, así como yo lo hago aquí cada día. No va a ser eterno el tiempo que esté aquí. Hola, papito, ¿cómo está? Yo estoy bien, ¿y usted cómo está? He aprendido muchas cosas sobre la violencia contra la mujer y es algo que me gustaría mucho poder ayudar a otras mujeres también, que con mi experiencia ellas puedan aprender cosas de que tú como mujer tienes el derecho a decir no. Y cuando dices no, pues nadie puede obligarte a hacer las cosas. Sí. Eso. Bueno, esta es una pequeña muestra de lo que encontramos. Digamos, en el caso de Orfa, estuvimos una semana entrando ahí a Tanivet. Y cuando empezamos la primera vez a hablar con ella, su primera frase en la entrevista, de la cual vimos solo unos pedacitos, fue: a mí como mujer me enseñaron, me educaron a que yo tenía que obedecerle a mi marido. Entonces fue muy importante poner ese cierre donde ella concluye diciendo: aquí en prisión aprendí a que puedes decir que no y que cuando dices que no, nadie te puede obligar a hacer nada. En su caso, la decisión de traficar cocaína de Guatemala a México es parte de lo que podemos definir como una elección obligada. Ella, al igual que, por lo menos, puedo decir en mi caso, no digo que así sea en el caso de todas, pero en general de todas las mujeres con las que he hablado, tal vez con un par de excepciones, todas reconocen haberlo hecho, haberse involucrado, haber dicho que sí,
pero cuando analizamos el contexto en el que lo hacen, es este con el que empezamos al principio. Una profunda desigualdad y carencias económicas, una historia de vida marcada por la violencia de género, relaciones de pareja donde la obediencia y el cumplir con determinados roles es parte de cómo somos educadas y cómo hay que pues conducirse. El hecho de ser mamás solteras en muchas ocasiones y entonces tener que cumplir con ese doble rol de proveedoras de bienes, de poner comida sobre la mesa y de cuidados. En el cruce de estas dos dinámicas, los mercados ilícitos de drogas como fuente de empleo que desecha a estas mujeres con objetos contenedores y por eso postularlas como traficadas y como migrantes, creo que es muy importante romper con esa idea de que son traficantes, sino de que son víctimas de trata y de flujos de migración internacional que corren por rutas de drogas ilícitas, y por otro lado con esta respuesta estatal donde son las ganancias fáciles de la guerra contra las drogas. Sujetos también desechables, números, mujeres que han sufrido violencia, que han sido víctimas de las peores formas de trabajo infantil, muchas veces traficando drogas desde la niñez o la adolescencia, mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, pero que en ninguno de esos casos el Estado intervenía. La intervención del Estado acontece cuando es posible plantearlas, venderlas, registrarlas como delincuentes. Entonces es importante contribuir a este cambio de narrativas para una visión más integral desde las políticas dirigidas a las mujeres, las niñas y obviamente las políticas de drogas. Ya se acabó el tiempo, sin embargo, quiero nada más mostrarles muy de manera muy rápida para quien si les puede interesar conocer un poco más sobre también los impactos en la niñez de las políticas de drogas. Este proyecto que se llama Niñez que Cuenta es un proyecto que llevamos a cabo en 8 países de América Latina y el Caribe. También tiene videitos, pero no se los voy a pasar ahorita. Y es un proyecto que lo que trata de dar cuenta es de los impactos de las políticas de drogas y del encarcelamiento de personas adultas en sus hijas e hijos. Llevamos una misma investigación en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay, República Dominicana, Panamá y México. Yo tuve la fortuna de coordinar este proyecto y de escribir el estudio regional. Niñez que Cuenta tiene esta triple acepción: niñas y niños que hay que contar, hay que tener datos para hacer políticas públicas; niñas y niños y adolescentes que hablan. El estudio, su análisis, se basa en los testimonios de 70 niñas, niños y adolescentes con padres y madres encarceladas en estos 8 países. Y Niñez que Importa, que hay que tomar en cuenta en las políticas públicas. Uno de los efectos, insisto, son estos llamados NAPES transnacionales, como los hijos de Orfa. 2 hijos se quedan en Guatemala cuando ella es detenida, otro hijo le es quitado con esos argumentos de eso lo vamos a dar a una familia que sí lo ame, por PGR cuando ella está detenida en PGR. El marido de Orfa se lo lleva a Guatemala y pensó bien el señor en abandonarla y nunca le ha llevado a sus hijos a que la vieran en Oaxaca. Orfa ya salió, fue a una estación migratoria, por supuesto, y sí puedo asegurar que todas las mujeres extranjeras que han estado en prisión con las que he hablado definen la experiencia en la estación migratoria como mucho peor que la estancia en la cárcel. Y ahora Orfa no puede regresar a su país porque tiene que seguir yendo a firmar a migración. Tampoco puede conseguir empleo porque no tiene los papeles. En fin, hay toda una serie de dificultades asociadas a la reinserción que son enormes para todas, pero que se recrudecen para aquellas que son extranjeras. Bueno, me quedo aquí. Seguramente habrá oportunidad para seguir conversando en la interacción y también creo que sería muy rico poder conversar sobre los cruces de este tema con otros, ¿no? De los que trabajan tanto mis colegas como las varias personas que aquí están participando. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias por tan buena presentación y como una muestra de buen análisis de género de un problema muy importante y como género y clase esta intersección en las vidas de las personas.
Y práctica impactó mucho nuestro auditorio. Para allá hay dos, como dices, las personas escriben en chat. Es difícil como mujeres salir adelante porque nos ponen muchas barreras y a veces nosotros somos la peor barrera que la misma sociedad. Escribe Elisa McDowell y Felipe Mantejo. Y otra persona nos escribe, la barrera más grande es lo que hemos aprendido por cultura y por familia. El paso más grande es vencerlo una misma y comenzar a hacer algo por una misma para después poder ayudar a más. Entonces, estas expresiones en el chat. Empezamos con nuestra discusión. La dinámica va a estar como preguntas de la sala con mano abierta si una persona hay por allá. Y si vamos a ver dos de la sala, dos de la chat. Entonces, si ustedes tienen preguntas, también pueden ponerla en el chat. Empezamos con pregunta de Elisa García. Bueno, pues Corina, muchísimas gracias por esta excelente presentación. La verdad me siento absolutamente sobrecogida. Creo que como la mayor parte de las personas que te hemos escuchado, o sea, realmente me cuesta articular palabras porque, pues bueno, has tenido una capacidad de síntesis de un tema que dominas y además no le has quitado el corazón y la realidad. Así que de verdad enhorabuena de corazón porque sí, no hay otra palabra. Yo estoy muy sobrecogida después de toda la presentación. Tengo una pregunta. Me queda muy claro que este sistema se está cebando, el sistema de justicia, sobre la parte más débil, pero mi pregunta sería, comentabas que ya llevamos 70 años con este modelo de política criminal y que no haya habido grandes avances. ¿Hay algún país en el mundo, es decir, hay en el marco del derecho comparado, algún país que haya logrado superar esta narrativa de atacar la oferta y al final atacar a la parte más débil de toda esta cadena? ¿O todos estamos en esta misma línea? Es decir, ¿existe algún modelo que sirva de ejemplo en todo este caos que hemos visto? Esa sería mi pregunta. Y de nuevo, gracias. Y otra pregunta de Ivonne, para Sí, que contamos. Ivonne. Muchas gracias, Larisa, y gracias, Corina, por esta excelente presentación. Me sumo a la felicitación de Elisa. Y efectivamente son historias que estremecen, ¿no? Sí, son historias cotidianas y que nos encontramos en todas las ciudades. Entonces, y también en las propias estaciones migratorias, como bien dijiste, la mayoría refiere a las estaciones migratorias como instalaciones que presentan condiciones aún peores o más adversas que cualquier cárcel en el país. Entonces, ya nos podremos imaginar cómo son. Un poco yo me preguntaba, en estos casos de mujeres tratadas, ¿qué alternativas, como tú observas a lo mejor en los procesos penales, si es que has identificado como alguna alternativa hacia la consideración de género para estas mujeres? Y cómo incidir como de manera más fuerte o de manera más insistente en esta consideración de perspectiva de género en los procesos penales, si tenemos, por ejemplo, o si partimos de tipos penales y el encuadramiento rígido de la conducta al tipo penal, ¿no? Por lo menos esa es como la consideración que normalmente hacen los jueces. Yo no sé también si en estas experiencias ya has tenido algunas o conoces algunas sentencias en donde se hubiese aplicado la perspectiva de género para, digamos, de alguna manera sentenciar con otros ojos o con otra mirada a las mujeres. Muchísimas gracias, Corina. ¿Contesto, Larisa, a estas dos para empezar? Sí, ok. No, pues muchas gracias a ustedes por los comentarios y por las preguntas. Respecto al tema de políticas de drogas, digamos, la Convención Única de las 3 convenciones de Naciones Unidas se firma en 1961. Algunas de sus partes se venían redactando desde hace 20 años y el marco prohibicionista, tal y como lo conocemos, se genera en 1909. Entonces, digamos, poco más de un siglo y unos 70 años con este marco, ¿no?
Los niveles o la intensidad de implementación de las convenciones varía por área geográfica. Seguramente América Latina es donde más se ha hecho un trabajo diligente de implementación de las convenciones, particularmente endurecido por la influencia de los Estados Unidos. El impacto de los Estados Unidos en las políticas de drogas de la región es muy importante, sobre todo en esto recurrir a la prisión como principal de respuesta. Además, con un toque regional. Estamos hablando de una región que es punitiva per se. Y entonces es el cruce perfecto y que conlleva esto, ¿no? El uso de la prisión preventiva, sabemos que en México se nos da, incluso a ponerla a rango constitucional, y entonces, bueno, había condiciones muy fértiles para esta implementación rígida de las políticas de drogas. Asia también es otro país donde hay una implementación muy rígida, incluso en 18 países se aplica la pena de muerte por delitos de drogas. Europa Occidental puede tener algunas prácticas más interesantes en cuanto a penas más bajas, seguramente. También otro aspecto es que la posesión para el consumo personal o para fines de venta, que también es criminalizada de manera distinta a lo largo de la región, pero sigue siendo la principal causa de encarcelamiento, tiene acceso a mayores alternativas en el contexto de Europa Occidental. O sea, hay países donde nunca por posesión te mandarían a prisión, así ni de chiste, tal vez te canalicen a tratamiento o te den más de una oportunidad de ser encontrado en posesión de sustancias antes de implementarte una medida restrictiva de la libertad. Sin embargo, en el marco del tráfico internacional, de las llamadas mulas, digamos, donde hay un componente de tráfico, en general el enfoque punitivo es el que prevalece, con penas distintas, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra tuvo una modificación en 2012, muy interesante, se emitieron las directrices de sentencias para delitos de drogas. Estas directrices no son vinculantes para el Poder Judicial, sin embargo, se han implementado en el 100% de los casos. Y básicamente lo que hacen es orientar al Poder Judicial sobre cómo sentenciar sujetos específicos acusados de delitos de drogas en función de 3 criterios. La sustancia y la cantidad. Esos son criterios, podríamos decir universales, pero que si lo pensamos desde donde lo queremos pensar ahora, o sea, no en estas personas como objetos de carga, sino como sujetos, ni la sustancia ni la cantidad tendrían que tener impacto, por lo menos no la sustancia, porque les pagan igual. Que se metan marihuana, bicarbonato o cocaína, ellas son eso, son paquetes de DHL. Entonces, pero bueno, son criterios que es muy difícil quitar para que sean tomados en cuenta para imponer una sentencia. Pero lo que establecen también en estas directrices de sentencia de Reino Unido es el nivel de liderazgo. Entonces, es rol menor, lesser role, middle role, menor, intermedio y de líder. Y entonces, en función de eso, se da la sentencia. Otra cosa que es interesante es que esas directrices de sentencias se construyen y emiten justo en función de las mulas, particularmente de aquellas que procedían de Jamaica, que era la principal fuente de mulas a las cárceles de Inglaterra. Y las penas se redujeron de un promedio de 13 años a 7 años para esta población en particular. Hubo un proyecto, pero que tuvo corta duración en Holanda, pero que parece ser bastante interesante, donde siempre en el caso de las mulas, les quitaban la droga y las mandaban a su casa, en lugar de detenerlas. Pero bueno, en general, digamos, esa parte de la aproximación penal a esas conductas sigue siendo la dominante. En el caso de consumo personal y así, sí, ¿no? Hay ejemplos más interesantes de regulación de la marihuana en Canadá, por ejemplo, en Uruguay, de despenalización, descriminalización, pero por el lado de la demanda más que de la oferta. Con respecto al Poder Judicial, también es difícil contestar sin generalizar, entonces, bueno, pido perdón por eso, digamos. Bueno, primero hay que reconocer que ha habido cambios legislativos importantes en México. La Ley Nacional de Ejecución Penal por fin abrió las puertas a que estas mujeres puedan salir antes, abrogando el artículo 85 del Código Penal Federal, o por lo menos en relación a delitos de drogas, porque antes no podían, o sea, no tenían acceso
a ninguna alternativa. Te daban 10 años, que era la mínima, o sea, encima te hacían un favor y te quedabas 10 años. Te daban 15, te quedabas 15 y así. Ahorita ya, entonces, por ejemplo, Orfa no le fue tan mal porque por el tipo de delito que cometió, tendrían que haberle dado, sé que suena horrible que lo diga así, pero espero que se entienda como lo quiero decir, 10 años, esa era la pena mínima que le tocaba. Lo calificaron de otra manera, como posesión simple, en lugar de posesión con fines de, y le dieron 5 años. Y salió un poquito antes. En el caso de Gaby, otra que está ahí en los videos, ella tenía 10 años de sentencia y salió con 7, le dieron libertad condicionada. En el caso de la mamá de Gaby, eso es un caso muy interesante también tenía 10 años, creo que de pena, perdón, anticipada en Gaby, le dieron libertad condicionada con el 50% y brazalete electrónico. Es todo otro tema, la verdad. Entonces, digamos, en el caso de alternativas, dos cosas. Hay, desde el marco de mujeres privadas de la libertad, un gran instrumento que son las reglas de Bangkok, que justo pugnan por alternativas al encarcelamiento. En el caso de políticas de drogas, eso se ha recogido en 2016 a través de 2 instrumentos. Una resolución en materia de género y políticas de drogas, impulsada por México, de hecho, en el seno de la Comisión de Estupefacientes, aprobada por unanimidad y que retoma las reglas de Bangkok para implementar medidas al encarcelamiento, alternativas al encarcelamiento. También dice, y eso es muy interesante, esa resolución, que hay que investigar y castigar a las organizaciones que fuerzan, que obligan a las mujeres a transportar drogas. Pero no dice nada sobre cómo habría que atender a estas mujeres que son coercionadas en cometer delitos de drogas. Nada más es, investiga a los malos, pero no dice nada sobre ellas, más que aplicar reglas de Bangkok. Pero reglas de Bangkok lo que sugieren son alternativas al encarcelamiento en el caso de mujeres embarazadas y acusadas de delitos menores no violentos. En general, los delitos relacionados con tráfico son tipificados como delitos graves, no recuerdo cuál es el término en portugués, pero así como inmundos. Entonces, vaya, no hay algo que diga claramente. Hubo un intento en Argentina donde más de 100 jueces se pronunciaron para que estas mujeres fueran vistas y tratadas como víctimas de trata, pero en general no hay un posicionamiento que diga es así y hay que abordarlo así. No lo hay. En México ha habido estos avances legislativos que quitan candados. Recuerdo que hace tiempo sí hubo una sentencia de Oaxaca bien interesante que retomaba algunas de las publicaciones que hicimos en X sobre este tema, para bajarle la sentencia, pero no recuerdo, la verdad, el caso. O sea, no recuerdo específicamente. Creo que en el tema de juzgar con perspectiva de género tenemos de todo, ¿no? Desde aquellos que siguen diciendo no cumple con el rol de buena madre, a aquellos que sí reconocen estos marcadores de género, axiomas de género y que intervienen positivamente en la sentencia tomándolos en cuenta. Hay mucha variedad, pero lo que sí creo que puedo decir, en un caso sí encontré una sentencia que quitaba totalmente el delito, reconociendo a la mujer como víctima de coerción, pues la dejaba ir. Pero en general, insisto, generalizando, banalizando, se echan un poco la bolita, ¿no? O sea, el Poder Judicial, me parece que hasta el juez más comprensivo lo que te va a decir es, yo entiendo todo esto, lo tomo en cuenta y por eso le doy 10 años, que es la mínima. O le pongo la sentencia por, como en el caso de Orfa, posesión simple y no posesión con fines de, y le doy 5. Entonces yo creo que para poder intervenir sí hay que hacer cambios legislativos y eso es muy difícil, es fácil subir penas, es difícil bajarlas. Y también sé que es un poco autorreferencial y pido una disculpa por eso, pero hace unos años trabajamos en una iniciativa de ley que no prosperó, que ya ni la organización la retomó, pero creo que sí valía mucho la pena porque justo lo que proponía era bajar penas, no para todos porque nunca te la iban a dejar pasar. O sea, había que reforzar mucho esta idea de las mujeres víctimas de coerción. Si no, si proponías bajar las penas para todos, imposible. Y donde se tomaran en cuenta los roles de cuidado en la determinación de la pena privativa de la libertad.
Entonces, justo la idea era poner al Poder Judicial en condiciones de poder tomar ciertas decisiones sin que la ley se irguiera como el límite, ¿no? El decir, pues es que no, esa es la pena mínima que me ponen y así. Pero bueno, entonces creo que hay mucho que se puede intervenir a nivel legislativo para impulsar sentencias que tomen en cuenta todos estos factores, pero que también se necesita mayor impulso a nivel internacional, y ahí sí sigue un poco estancada la mirada prohibicionista y punitiva en estas conductas. Muchas gracias, Karina, para sus respuestas. Tenemos 3 preguntas del chat. Voy a leerlas, entonces, para que también... entonces, Marco Antonio Gardía Benavente pregunta, con respecto a los derechos de los niños y las niñas de madres en prisión, ¿el Estado mexicano ha implementado alguna medida o estrategia jurídica para salvaguardar la integridad física, biológica y desarrollo humano de los niños? Es primera pregunta. Segunda, nos pregunta Martín Alejandro Domínguez Livano, ¿qué derechos tienen las mujeres migrantes al salir de la cárcel? ¿Y qué procede con los niños que viven en las cárceles con sus madres al cumplir la mayoría de edad? Y por fin tenemos preguntas de Liz León Victoria, de mujeres migrantes en prisión. ¿Cómo cree que afecta la separación de sus hijos y hijas que no pueden estar con ellas en la prisión y que son deportados a sus países de origen? Esos niños, niñas, adolescentes pierden en contactos con sus madres. ¿Quién se encarga del restablecimiento familiar a la salida de estas mujeres de prisión? Ya, estas son las preguntas de 3 personas. Ok, bueno, respecto al caso de México, en la Ley Nacional de Ejecución Penal se prevén disposiciones sobre cómo deberían vivir estas niñas y estos niños en prisión, y particularmente se establecen condiciones muy prácticas, ¿no? O sea, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el poderse quedar con su madre hasta los 3 años de edad. Si tienen discapacidad pueden quedarse más tiempo. También se dice que los horarios de visita del centro tendrán que adecuarse a las circunstancias, digamos, de las hijas y los hijos. Se reconoce el derecho de las mujeres a la maternidad y a la lactancia. Entonces hay una serie de disposiciones legislativas que antes no existían, y eso fue muy importante. Es muy importante que se incluyan tanto los derechos de las mujeres en prisión como de sus hijas e hijos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sigue siendo, en comparación con el texto de la ley en general y particularmente con las funciones de los jueces de ejecución y las controversias, como algunos mecanismos a los cuales tienen acceso las personas en prisión, sigue siendo una parte de la ley poco desarrollada. O sea, es como la más inmadura, la más como parcheada un poquito. Entonces, faltaría mucho más por escribir ahí, y sobre todo para que se convierta en intervenciones de políticas públicas, porque en general la situación y eso se enlaza un poco también con la pregunta siguiente, la situación de las niñas y los niños en prisión con sus madres se ve intervenida básicamente por 2 factores. Uno, las condiciones propias del centro. Pensemos que en México ya no recuerdo cuántas cárceles hay, pero deben ser como 300 más o menos. Es que ha bajado mucho el número, pero cada centro es un sistema penitenciario. Entonces no hay manera de decir es así o es así. Yo he tenido, por ejemplo, en Tanivet, porque creo que es más fácil ponerlo con ejemplos, donde está Orfa, ahí, bueno, era una cárcel estatal, entonces la infraestructura era sumamente precaria,
Pero bueno, los niños y las mujeres tenían acceso a bastante movilidad en el centro. Saben que había niños ahí en su triciclo y jugando pelota. Las mujeres podían salir a la zona de visita, que eran mesitas en una zona techada, pero al aire libre, en donde podían quedarse ahí, escuchar música, trabajar, hacer lo que se les diera la gana. Entonces los niños tenían mucha movilidad. Y eso debería ser normal, pero como no lo es muy importante enfatizarlo. Pero el acceso a cosas, desde la leche, la comida, los pañales, saber qué es un perro o no saber qué es un perro, saber qué es un globo, no saber qué es un globo, libros, juguetes, depende del régimen del centro, que puede ser más laxo en las cárceles estatales, más laxo es decir, más comparable a condiciones normales y deseables, o mucho más estricto en cárceles federales, que hay una para mujeres, o en cárceles que ya han sido certificadas por la American Correction Association, una cosa así, que es una organización gringa privada a la cual varios gobiernos estatales mexicanos y el federal le han pagado muchísimo dinero para que venga a certificar sus cárceles. Proceso de certificación que generalmente se traduce en condiciones de vida mucho más estrictas en el centro, mucho más control y tener cosas como focos, extinguidores, la pared pintada, las incrustaciones eliminadas, las fugas de agua corregidas. Es decir, es un proceso de certificación que no mira a los derechos humanos y a las condiciones de vida en el centro, sino a las condiciones del centro. Y que para preservar esas condiciones, lo que hace es limitar gradualmente las condiciones de vida y de desarrollo de las personas privadas de la libertad. Tanivet, básicamente tu infancia depende de quién es el director en turno y cuál es el acceso de tu madre a cosas. Vienes a generar ingresos y a tener contacto con la familia. Entonces, por ejemplo, en el caso de Gaby, otra entrevistada, ella pues, es bastante emblemático. Ella tenía un hijo con discapacidad física y cerebral. Su hijo vivía con ella en prisión. Dormía con ella en su cama. También tenía a su hija viviendo con ella. Su hija dormía con su mamá en su cama. Cama así, colchones chiquitos, ¿no? Cama, ni una cama individual, mucho más chica que una cama individual. Ahí compartían espacio. El mantenimiento económico de los hijos es totalmente a cargo de la madre. Generalmente son personas pobres, como lo hemos visto, que entran con un capital social y personal muy limitado y que se erosiona progresivamente en la medida en la que están en prisión, cuya única preocupación todo el tiempo es cómo genero ingresos para darme de comer a mí y a mis hijos, los que están adentro y los que están afuera. Pero Gaby, ¿a qué situación tiene que llegar? Le ofrecen desde el DIF atender la situación de salud de su hijo. Porque ella pues en la cárcel, ¿qué? No hay atención médica para las mujeres, menos para los niños y menos para niños con una discapacidad tan importante como la de su hijo. Y entonces ella pues le dice al juez, oiga, señor juez, yo quisiera ir con mi hijo a la terapia, toma la terapia y regresamos a la cárcel. Así mi hijo tiene derecho a la salud y tiene derecho a estar con su madre. Algo que desde el 89 nos ha dejado muy en claro la Convención de los Derechos del Niño, pero que afuera es impensable. Pues en la cárcel tampoco. Pues el juez se lo niega porque su delito era un delito federal contra la salud, artículo 194, el bastión de todas las prohibiciones, y entonces, pero además el juez desde su altísima carga moral le dice que, bueno, el delito es el delito y los hijos son los hijos, que no es cierto, y en segundo lugar le dice que debía haberlo pensado antes, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves a cometer delitos si tienes un hijo con discapacidad? Bueno, ella de hecho seguía traficando marihuana para poder diagnosticar a su hijo, porque no había clínica de salud en su pueblo de Oaxaca y tenía que ir a estudios privados.
que costaban 6,000 pesos, una cantidad que para ella era impensable. Entonces, bueno, ella tiene que sacar al hijo y mandarlo al DIF. Y esta fue una decisión muy violenta, fue muy violenta para ella. Era una mamá pues, totalmente plantada en su rol de cuidadora, muy amorosa con sus hijos, en fin, digamos, ese era el rol que quería cumplir, quería que sus hijos estuvieran con ella, que su hijo estuviera con ella. Digo su hijo porque la niña sí se quería ir y se fue. Pues, cuando la hija chiquita ya se quería salir de la cárcel, bueno, obviamente hay que dar esa oportunidad. En general, si se quedan con sus hijos en prisión es porque no hay otra opción. No hay con quién dejarlos, pues ella tuvo que dejarlo en el DIF porque no había acceso a la salud. Pero bueno, entonces son condiciones de vida muy, muy limitadas, muy al margen, al borde. En el caso de alguna de ellas, muy parecidas a las que tienen afuera, porque, insisto, hay muy poco acceso a derechos básicos. Y eso por el lado de las condiciones económicas. El régimen influye muchísimo. En una ocasión fui al femenil de Cieneguillas en Zacatecas, uno de los mejores evaluados por la CNDH, nada más y nada menos. Las condiciones de todas eran condiciones impresentables, impresentables. Y para los niños, yo creo, sé que suena muy mal lo que voy a decir, pero creo que tristemente puede ser cierto. Como sabían que iba a ir y sabían que había escrito mucho sobre el tema, como que organizaron rápido sus lugares para los niños, sus dormitorios para los niños, sus celdas para los niños. Y me llevaron a verlas presumiendo un montón. Eran lugares, bueno, frío. Además encerraban a los niños en la noche con llave, no podían dormir con sus mamás, tenían que dormir ahí, niños muy chiquitos, era una cosa impresentable. Pero además, como el penal había sido certificado por ACA, los niños no podían comer manzanas, porque estaban prohibidas, no se podía ingresar manzanas al centro, y entonces tampoco el chocolate, nunca habían probado el chocolate, por ejemplo. Entonces, puedo seguir hablando de esto por horas, pero a lo mejor ahí se echan niñez que cuenta y está todo resumido. Las condiciones dependen de esos 3 factores. Condiciones de la madre, condiciones, el régimen del centro y, bueno, el director en turno, ¿no? Faltaría más que no haya un mínimo de arbitrariedad en la autoridad. Hay otro, la cárcel federal de Morelos, donde llegan en general mujeres acusadas de secuestro, delincuencia organizada, delitos de drogas. Impresionante. Tienen un CENDI, o sea, un área para las mamás, donde viven con sus hijos, no importa el delito. Yo de las veces que fui que pude entrar, no había ni un libro ni un juguete. Había un área de juegos en el exterior, juegos de metal, en un lugar donde no te asomas afuera, porque mínimo hay 40 grados, no me atrevo a imaginar cómo estaban los juguetes. Muy bonito, era empresa privada. Y había que pagar por esos grandes servicios de la empresa privada al gobierno federal. Los niños no tenían nada. Hicimos una donación muy importante de juguetes para el área de visita y el CENDI, así gigante, y todo quedó muy precioso, sin duda alguna. Pero cuando nos tomamos la foto, la famosa foto, las mujeres dijeron, pues a ver si no nos los quitan, porque ya nos habían hecho una donación y después de sacar la foto se llevaron todos los juguetes. Yo no he vuelto a ir, fui una vez y no había juguetes en el área de visita porque los estaban arreglando. Pero bueno, lo que me dijeron otras internas es que sí tenían todavía los juguetes ahí, los libros, y que muy agradecidas y que bla, bla, bla. Bueno, no sé. El tema es que esos 3, condiciones de la madre, condición de régimen y demás, es lo que influye. Pero eso es lo que está mal desde la concepción. Porque una cosa es a quién decides mandar a prisión y cómo decides que vivan. Y ese es todo un tema, derechos de personas en prisión, régimen penitenciario, Estado como garante y demás. Tu rollo, ya, o sea, es una parte de la historia. Pero las niñas y los niños no tienen nada que ver, pero nada que ver, con cómo el Estado decide privar de la libertad y tratar a los adultos. Es un derecho de los niños y de sus madres estar ahí juntos. Si no hay de otra, o si porque nada más porque quieren, o porque el niño está muy feliz con su mamá. Es tu deber como Estado asegurar que las condiciones sean equivalentes a las que le garantizas a tu infancia afuera. Punto. Desde 2 cruces. El primero,
de las niñas y niños como sujetos de derecho, que nada tienen que ver, como dijo el juececito, con el delito de la mamá, pero no como lo entendía el juez, de tu problema, sino de justo mi problema como Estado. Es mi decisión meterlas a la cárcel. Es mi deber cuidar a sus hijos. Y por otro lado, el Estado como garante, en el sentido de un Estado que tiene la responsabilidad reforzada de garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad y por ende también de sus hijas e hijos. Entonces, tanto desde la perspectiva de niños como apéndices de sus madres, que es la dominante, y desde la perspectiva de niños como sujetos de derecho, que es la paradigmática, no hay razón para que las condiciones de vida de estas niñas y niños dependan del régimen, del director en turno y de las posibilidades de sus madres. ¿Qué pasa cuando salen? Eso también está muy complicadito en la ley, desde la ley. Primero, porque la ley es contradictoria. La misma Ley Nacional de Ejecución Penal dispone dos cosas distintas en dos artículos distintos y eso generalmente no ayuda. Sobre quién determina si se pueden quedar o si tienen que salir y así. En general, otra vez habrá que ver el caso por caso, siempre, seguro habrá excepciones. La salida del niño se reduce a una notificación. O sea, ya tienes quién te lo va a recibir, se le notifica a la autoridad encargada y das, ¿no? Hubo una sentencia el 8 de marzo de 2017, si mal no recuerdo, 2018, de la Suprema Corte sobre el caso de una mujer en Puebla privada de la libertad que había tenido una hija. Cuando la niña cumple los 3 años, la mamá la saca. Y luego la idea de la mamá era que la niña pudiera regresar los fines de semana con ella. El director en turno, figura fundamental, le niega el permiso. Bueno, el caso sube hasta la Suprema Corte y entonces se llega a la primera sentencia sobre ese tema. Bueno, había otra, un antecedente previo en la Suprema Corte, pero era un ejemplo negativo, o sea, muy malo. Y entonces nada, lo que se establece ahí es que tiene que adoptarse una metodología de caso por caso, que tiene que ser un proceso delicado, no recuerdo los varios adjetivos, pero básicamente que no es nada más cumple los 3 años y lo sacas, ¿no? Y después lo que pasa a la salida otra vez depende mucho del capital social de la madre, a dónde termina el niño, si va a poder mantener la relación con la madre o no, si va a poder ir de visita. Digo, eso siempre en el supuesto de que esta relación sea benéfica para el niño o la niña, ¿no? Obviamente, siempre con el interés superior en la cabeza. En la Ciudad de México, imagínense, antes cuando a las mujeres las castigaban, las apandaban, sacaban a los hijos. Hubo un caso en el 2008 que cambió esto porque 4 mujeres fueron apandadas por riña. 3 de ellas lograron no ser, todas tenían hijos, lograron no ser apandadas, una no. Sacan al hijo, lo mandan con un tío, era el que estaba disponible para recibir al niño de 9 meses. El niño se muere. Y la señora apandada. A partir de ahí, ya no se pueden mandar a castigo a mujeres que viven con sus hijos. Pero tuvo que morir un bebé de 9 meses. Eso ya se prevé en la ley, que no se pueden castigar a mujeres que viven con sus hijos. También se prevé en el tema de los traslados, algo de los niños. Entonces ya ha mejorado un poco el ámbito legislativo. Pero las condiciones en las que salen, ya que salen, sigue dependiendo de qué tienen afuera. 100%. Por el lado de aquellos que viven en otros países, lo voy a ejemplificar con un caso que retomamos en Niñez que Cuenta, una mujer de Barbados que traficó cocaína vía Panamá, no sé cuál era el país de destino, si era Panamá u otro, estaba embarazada, la agarran, la mandan a la cárcel, nace su hija, la hija se queda hasta los 2 años, que es el tiempo permitido, y luego la mandan a una casa hogar. Y la mamá hablaba inglés y la hija hablaba español. Así, o sea, ese es como un ejemplo, pero que creo que resume esta gran complejidad. Pues pensemos en el caso de Orfa, ella no puede ir a su país porque tiene que ir a firmar a migración. El esposo se desentendió por completo, nunca le trajo a los hijos.
La separación de referente de adulto privado de la libertad varía muchísimo de niño a niño, de caso a caso. Influye, bueno, la familia, con quién se quedan, ¿no? ¿Cuál es la situación de cuidados en la familia? Las posibilidades socioeconómicas, a veces al que mandan preso es al principal proveedor. Los impactos económicos son importantes también porque las familias asumen los costos legales, pues el Estado no da nada a las personas en prisión, entonces tienes que llevar alimentos, comida, todo. Es muy caro tener a alguien en la cárcel, muy, muy caro. Ir de visita es carísimo. Entonces el impacto económico es muy importante. El sentimental depende. Hay gente que te dice, qué bueno que se lo llevaron preso, gracias. No me lo devuelvan, ¿no? Porque era una situación violenta, difícil, dura. Pero bueno, esa es una parte, ¿no? También lleva mucho estigma en la comunidad, en la escuela, a veces en solidaridad. Varía mucho. Mire, si me permiten, rapidísimo, se lo prometo. Ah, no, pero no sé si lo tengo. Les quería compartir también un testimonio que es bastante ejemplificativo. Ay, espérame. No, bueno, no importa. Ahorita si lo encuentro se lo muestro y si no, se lo cuento para no tardarme mucho, pero bueno, en Niñez que Cuenta recopilamos un montón las voces de niñas y niños y hay un caso de 4 hermanitos mexicanos de Guadalajara, que es ahí como que en eso resumen todo, porque el chico, que no era mayor de edad, nadie era mayor de edad, pero tuvo que dejar la escuela, la novia, todo, para ponerse a trabajar y ser el proveedor. La hermana que le seguía, a quien meten presa es a la mamá por drogas, obviamente no había papá en el escenario, ¿no? Entonces meten a la mamá y se cae todo. La hermana que seguía se mete a trabajar y deja la escuela para cuidar a las hermanas. Entonces, entre los mismos 4 hermanitos, los sesgos de género eran muy claros, pero la vida se quedó trunca para todos. Para el hermano por un lado, la hermana por la otra, y quedaron las chiquitas. Entonces, en toda la entrevista con la chiquita, lo único que dice todo el tiempo es, ¿cuándo va a regresar mi mamá? Que la extraño mucho, no es lo mismo el amor de una tía que el amor de una mamá. ¿Cuándo regresa? Entonces el compañero que hizo la investigación le pregunta, ¿y qué les quisieras decir a las autoridades? Una cosa así, que ¿cuándo puede regresar mi mamá? Que la extraño mucho. ¿Y tienes alguna pregunta para mí? ¿Que cuándo va a salir mi mamá? Todo el tiempo, todo el tiempo. Y eran 4 hermanitos. Hay una niña de República Dominicana, ese testimonio también está muy fuerte, que se casó a los 15 años, porque el peso económico de la privación de la libertad del papá era enorme sobre la familia. Se tuvieron que mudar, eso suele pasar, se tengan que mudar a un lugar más barato o vender la casa, vender todo, porque generalmente el primer abogado te deja en calzones, es el que te roba. Y luego ya con el segundo y el tercero, que te lo presentan tus propias compañeras de cárcel, ya, listo, agarras una defensa, pero primero te dejan sin nada. Ya vendiste la casa, ya todo ya se fue, te lo robaron y ahora sí, consigues a un abogado privado, faltaría más, que te lleva el caso. Pero en lo que te robaron, pues ya te mudaste de casa, te sales del entorno y bueno, y esta niña básicamente cuenta en el testimonio, dice, yo no me hubiera casado siendo tan joven de no ver la carga que representaba para mi mamá. Y digo, obviamente no se fue ningún cuento de hadas, mucho menos a los 14 años, no se fue con el príncipe azul. Entonces los impactos varían, insisto, hay en Niñez que Cuenta, porque además, bueno, sé que está muy mal porque yo lo escribí, pero como justo fue escrito a partir de insumos de otras personas, puedo decirlo, se lee muy fácil y los testimonios son muy atinados sobre el tema de estigma, de los efectos múltiples, ¿no? En la parte económica, psicológica, emocional y en los sesgos de género de los mismos impactos. Entonces, bueno, eso y esos impactos sí son fuertes para todos los NAPES. Si de por sí es en otro país, falta estudiarlo, o sea, justo falta hacer una investigación bonita sobre NAPES transnacionales para tener una respuesta a la pregunta, ¿no? Cómo ese sesgo de lejanía puede impactar todavía más, pero sí depende en buena medida no de políticas de Estado, sino de cuál es tu contexto familiar. No suele haber intervenciones, ni suelen ser tomados en cuenta en las sentencias, de ninguna manera.
Muchas gracias por su respuesta, Karina. Ah, quería preguntar si alguien más tiene preguntas, puede levantar su mano y preguntar. Ok. También no hay preguntas en el chat. Yo pienso que el tema está tan dura que afecta a todos de nosotros con mucha reflexión y entendemos toda gravedad de toda esta situación. Es como una ilustración que más pobre va a estar más pobre y en el sistema social que existe, más desechable, va a estar más desechable. Ya es como, a pesar de todas ideas como mejorar el sistema, yo pienso el raíz está en desigualdad social más profunda que afecta especialmente a países de América Latina. Y de esta perspectiva quería preguntarte si hay algunas comparaciones con otras partes del mundo. Ahora esa desigualdad social afecta a todas partes, pero algunas no es tanto. Por ejemplo, algunos países en Europa. Si tú puedes comparar la situación, cómo la gente involucra en este negocio, ¿ya? En esta parte de desempeño, ¿ya? Cuando tú eres pobre no puedes tener muchas oportunidades como ganar, y es como tú mostraste, es como, como si no hubiera esta situación de pobreza extrema y no va a meterse en estos problemas. Que ¿Qué es situación en otras tal vez partes del mundo, tal vez no tan afectadas de desigualdad social y pobreza extrema como América Latina? Sí. Gracias, Larisa. Y quisiera aprovechar, antes de dar la respuesta, para, bueno, decir que me da mucho gusto ver a tantas alumnas y alumnos de licenciatura que nunca nos vemos, yo no los veo, ellos nada más me ven a mí, lo siento, pero es muy bonito tenerlos aquí presentes, así que estoy muy contenta con eso. Los de doctorado y maestría ni se diga, pero bueno, nos vemos un poquito más seguido. Y también hacer la pregunta y luego si se puede, si tengo derecho a hacer una pregunta, me gustaría hacer una pregunta pues, a las y los participantes. Pero bueno, respecto a la respuesta, sí, o sea, creo, insisto, como el cruce sobre estas personas depende sí de la desigualdad, pero también del régimen penitenciario y de las políticas de drogas, creo que por lo menos, otra vez, en el contexto europeo occidental, que hay una mayor tendencia a no mandar a prisión a las madres y a mujeres con hijos e hijas a cargo. Generalmente, ¿quiénes son las madres que están en prisión con sus hijos? Extranjeras. Porque son aquellas que no tienen en el territorio esa tía, esa mamá, esa hermana que te recibe en su casa con sus hijos. Entonces, el peso de las políticas penitenciarias y criminales sobre las extranjeras, sobre las mujeres migrantes en el contexto europeo occidental, es bastante interesante. Hubo un estudio hace, ya en 2005, es grandecito, o sea, ya tiene su tiempo, en 6 países europeos, sobre condiciones penitenciarias de las mujeres, y resaltaban 2 cosas, los delitos de drogas y el ser extranjera. Particularmente rumena o de países de Europa del Este, ¿no? O de África. Y también hubo un estudio en 2012 sobre hijas e hijos de personas en prisión, con énfasis en los que están afuera. Eso se hizo en más países, no me acuerdo cuántos. Pero nuevamente el cruce de la privación de la libertad con el origen de los padres era muy relevante. Entonces yo creo que para el tema específico de este seminario, que es el de migración, sí lo encontramos obviamente también en América Latina,
sobre, ¿no?, las rutas del tráfico de drogas, de mujeres que las agarran en el país de tránsito, ¿no? O de las que agarran en el norte, que vienen desde Chiapas, Oaxaca. Pero incluso en países donde se apunta a un menor uso de la prisión, donde la tasa de mujeres en prisión ha bajado, como es el caso de Europa, que ha bajado de un 27% en los últimos, no me acuerdo, 11 años, la población migrante es la que se ve más afectada. Y eso tiene varios orígenes, ¿no? Seguramente uno de sesgo étnico-racial en la implementación de la política criminal y del uso de la prisión, pero también en que el recurrir a alternativas al encarcelamiento a veces necesita un arraigo territorial que hace que quienes no lo tienen, pues no se le conceda. Eso por el lado del ámbito criminal penitenciario. Por el lado de la desigualdad y demás, sin duda alguna, el poder tener acceso a mecanismos, nada más, perdón, pienso en Italia, mi país de origen. Ahí no pagas ni salud ni escuela, ¿no? Y el acceso es igual para todos. O sea, una mujer como Gaby, que tiene un hijo que le nace con discapacidad, va a cualquier clínica de salud y le hacen los estudios y le dan la atención médica. Problema resuelto. No tienes que traficar marihuana para hacerle una tomografía. Entonces, otra cosa son las condiciones de gobernabilidad e impunidad. Muchas de estas mujeres, ¿por qué trafican drogas? ¿Por qué las llevan? ¿Por qué las traen? ¿Por qué las tragan? Porque pueden. Porque en la mayoría de los casos no te van a agarrar, o eso crees. Bueno, eso te dicen y te lo crees porque lo ves. Porque lo ves. Porque ves como en tu pueblo todos cultivan. Ves como en tu barrio todos venden. Ves como todos trafican. O sea, pensando en algunas comunidades rurales, urbanas, donde es la actividad principal, ¿no? Porque ves que la única manera de hacerla, de ser alguien, es vendiendo droga. Entonces ya tienes tus Nike. Entonces ya compras tu casa. Entonces ya tu mamá tiene comida. Entonces ya te respeta. Y eres alguien en el barrio. ¿Y por qué puedes? Porque la policía está comprada. Porque no pasa nada. O sea, eso que les dicen no pasa nada es porque la mayoría de las veces no pasa nada. Entonces también el nivel de, insisto, gobernanza e uso proporcional y racional del derecho penal influye en las decisiones que se toman y en las consecuencias de esas decisiones. Puedes ser el hermanito del Chapo, era su hermano, ¿no? El tal Ovidio, y no pasa nada, te van a detener y te van a soltar. Pero no puedes ser orfa y esconderte la droga pegada al cuerpo porque tu marido te dice, como usas falda, tú cárgala, se ve menos. Ah, obvio, yo me la pongo, yo la cargo. ¿No saben cómo pasa eso hasta en los círculos de personas usuarias de drogas? Quienes cargan la droga son las chavas, porque no nos revisan. Ah, pero el día que te revisen, tú te vas al bote y tus amigos van a seguir fumando a gusto en el barrio y nadie te va a ir a ver. Entonces, es pobreza, es el tema de acceso a y cómo tienes acceso a, pero también son las dinámicas, ¿no?, de género, perdón, cierro como empecé, las dinámicas de género y el entramado, el cruce entre tu vida y el derecho penal desde lo micro, ¿no? Desde la patrulla que pasa al lado de la cancha de fútbol donde todos están vendiendo perico y a ver a quién agarran. Pero en términos generales puedes vender perico, puedes llevarlo a una cárcel, puedes cruzarlo por las fronteras, porque no pasa nada. Nada más que el día que pase, ahí sí, acostúmbrate a estar solita, porque nadie va a brincar por ti. Y acostúmbrate a que tu familia venda tu casa y todo lo demás. Evidentemente, en países donde tienes un Estado de Derecho más fuerte, donde la policía no extorsiona, donde si te acusan de un delito menor no violento, no eres una ganancia para el Estado, eres una gran pérdida de tiempo. Entonces, mejor te mantengo en el sistema lo menos posible. Donde si eres mamá, tampoco me sirves en la cárcel. Medida alternativa. Donde hay más igualdad de género, donde tienes mejor acceso a la salud, a la educación,
y a beneficios sociales. En fin, son condiciones que influyen mucho. Pero sí creo que es un cruce con lo otro, ¿no? Con la parte criminal y con el Estado de Derecho. Ok, muchas gracias, Karina. Entonces, si no hay preguntas, es la última llamada para preguntas. No, yo tenía una pregunta. ¿Puedo, Larisa? Sí, por supuesto. Bueno, como aquí hay 62 cabezas llenas de conocimiento y de experiencia, bueno, quito la mía, 61, pues yo quisiera preguntarles, bueno, tanto a ti como a Iván como a la doctora Elisa en primer lugar, pero en general, bueno, aquí está Plácido y te agradezco por tu comentario. Están muchos colegas del instituto, alumnas y alumnos, entonces todo este gran saber, si lo que he expuesto ahorita tiene alguna vinculación con sus temas, si hay patrones que han encontrado, si hay manera de hacer esos cruces, de crear narrativas juntas, si lo que ustedes vieron en los centros de migración, por ejemplo, tiene algo que ver en cuanto al perfil de las mujeres, las relaciones familiares, con lo que encontramos en las cárceles, en fin, ¿cuáles son algunos cruces que les brincaron con lo que ustedes estudian y lo que ustedes investigan? Digo, la pregunta primero es para mis colegas porque creo que tenemos mucho, pero un poco en general. Ok, yo voy, Geraldine quiere, el levante mano, nosotros tenemos democracia, sí, aunque podemos. Geraldine. Ok, Geraldine, por favor. Geraldine. No sé, se pasó algo, ella no puede. No, sí. Ok, no puede. Geraldine, Creo que sí, tú le puedes desbloquear el micrófono. ¿puede desbloquear el micrófono de Geraldine, Luis, por favor? ¿Puedes desbloquear todos que levantan mano en términos para preguntar, por favor, Luis? Geraldine ya tiene permisos para hablar. ¿Tiene? Sí, tiene. Por favor, Geraldine. Por favor, breve, porque 71 quiere expresarse. Hola. Karina, yo no sé cómo tú vas a procesar 71 respuestas. Ahorita ya me escuchan. Ok. Bueno, a lo que refiere la doctora, en mi caso sí se relaciona con mi tema de tesis incluso, y más en lo último que mencionaba con lo que es la gobernabilidad y la gobernanza, que es son términos que yo estoy planteando en el tema de tesis, y el cómo esta ausencia o cómo nos afecta, cómo está afectando la gobernabilidad, o cómo la gobernabilidad de alguna forma también está afectando la violencia de género hacia las mujeres. Y en lo que se refiere a las mujeres privadas de la libertad, creo que es un tema o es un sector demasiado desatendido. Si las que estamos en libertad notamos que estamos demasiado desatendidas con respecto a la violencia, pues en las mujeres privadas de la libertad, pues aún todavía es un sector muy rezagado y muy poco atendido. Y entonces la gobernabilidad tiene mucho que ver, creo yo, desde mi perspectiva, tiene mucho que ver para que la situación de las mujeres privadas de la libertad pues estén en las condiciones en las que está, y cómo está afectando a la niñez también, porque pues la mayoría pues son, como bien lo refiere la doctora, pues son madres de familia, entonces, y muchas de ellas, la mayoría, pues son proveedoras. O sea, ahorita es difícil encontrar mujeres que no sean proveedoras de su hogar y que no sean parte de las razones que las llevan a buscar ingresos y a colocarse en situaciones como esta. Entonces, esa es mi participación. Yo sí agradezco mucho todo lo que dijo la doctora, realmente es muy amplio, pero sí me ayuda mucho y me da también un panorama diferente del tema que yo estoy abordando en mi tesis. Gracias, y gracias doctora, gracias doctora Larisa también por permitirme participar. Okay. ¿Sigo? ¿No se escucha? ¿Se escucha? No sé si seguir yo. Larisa, ¿me das paso? ¿Sí? Pues Corina, a tu pregunta, sí hay un cruce
muy, muy fuerte. De hecho, por ejemplo, en materia migratoria, y aquí creo que si hacemos la comparativa entre América Latina y Europa, sale peor parada Europa, es decir, allí bueno, tanto la legislación como las políticas de ejecución, es decir, tanto las políticas migratorias son mucho más restrictivas, pero con carácter general, si tenemos que buscar un parámetro común del cruce entre la desigualdad y además si le añadimos que la desigualdad es más acusada por factores de género, así para resumir mucho, yo lo que he visto digamos, como pozo subyacente a las legislaciones migratorias con carácter general cuando un país recibe fuertes flujos, es que están formuladas de forma, eso sí, muy, muy ambigua, pero si uno las lee con lupa y sobre todo ve sus efectos prácticos, las categorías migratorias están formuladas para que no puedan entrar en parámetros de regularidad aquellas personas que van a ser los flujos migratorios que recibe ese país, es decir, las categorías migratorias están excluyendo a los pobres y a los marginados. Así de claro, porque una persona pobre y marginada que tiene que salirse de su país por miles de motivos, muchas veces por condiciones forzosas, es decir, donde no hay voluntariedad, no va a poder cumplir con los requisitos de entrada del país de origen, porque no va a poder ir a pedir su visado en el consulado, o si puede ir no va a tener el dinero para hacerlo, o si sale a las carreras porque le están persiguiendo mucho menos. Es decir, que clarísimamente los estados receptores están eligiendo sus perfiles a través de políticas migratorias que hacen en la mayor parte de los casos imposible a las personas, a lo que son los flujos más habituales, poder entrar por cauces regulares, porque efectivamente, y sobre todo cuando son países más desarrollados, no les, entre comillas, no les convienen perfiles pobres que van a cargar, o eso es lo que piensa el Estado receptor, van a cargar y van a las arcas de la seguridad social. Entonces, clarísimamente, y se ve más en Europa que acá, es decir, creo que aquí la legislación es mucho más beneficiosa, pero igual está haciendo una selección donde la propia selección es absolutamente discriminatoria, pero se hace de forma tan escondida que es muy difícil verlo, salvo en la práctica. En el caso de México, que las personas que al menos entran por frontera sur no van a encajar en las categorías regulares, por lo tanto, están orillando a la irregularidad, o punto número 2, consecuencia o efecto secundario, es que están sobrecargando las categorías de asilo y refugio para unos perfiles que no estaban pensados, y también la propia categoría de asilo y refugio es tan estrecha que de nuevo no entran la mayor parte de los perfiles. Entonces estamos en un círculo vicioso donde los estados receptores hacen criterios selectivos absolutamente restrictivos, donde hay en el fondo cuestiones muy claras de desigualdad, es decir, la legislación migratoria está impidiendo a la mayor parte de los flujos que puedan entrar de forma irregular. Es decir, desde ese punto de vista, la propia legislación migratoria sería profundamente discriminatoria. En cualquier caso, cualquier legislación de extranjería que está estableciendo criterios distintos para las personas por el hecho de ser extranjeras, ya en sí misma sería cuestionable, porque estamos, digamos, cuestionando el paradigma de la universalidad de los derechos. Entonces, eso así por un lado. Respecto al género, voy a dar un ejemplo muy práctico. Yo cuando formulé el proyecto Cátedras, bueno, hoy estoy muy desgarrada de escucharte, pero yo terminé muy, muy desgarrada porque en el albergue que yo estuve dirigiendo en el año 2016-17 me di cuenta, pero nos dimos cuenta todo el equipo, pero o sea, con el tiempo, que todas las niñas que llegaran, atendíamos a niñas y a niños, pero todas las niñas, absolutamente todas sin excepción, nos dimos cuenta que habían sido violadas, bien sea en el seno de sus propias familias, o bien sea luego pues fuera, bien sea por las pandillas o en el propio trayecto migratorio. Claro, eso era algo súper difícil, es decir, que también las legislaciones de extranjería están desprotegiendo mucho más a aquellos que están más desprotegidos. Y aunque se incluyan criterios de género, son muy difíciles de llevar a la práctica por algo que tú has dicho constantemente, Corina. Al final aquí hay un problema de acceso a los derechos, que en Europa no, porque en Europa muchos derechos directamente tú no eres titular por ser un migrante. Ojo, pero aquí, que eres titular de la mayoría, vas a acceder al derecho y al final, ¿quién te va a conceder ese derecho? Depende al final del funcionario de turno. Muchas veces tienen muy buena fe, muchas veces no la tienen porque son discriminatorios, incluso teniendo buena fe. A nosotros nos pasó que, por ejemplo, teníamos muchos problemas de salud mental
en los niños migrantes y en las niñas, pero solamente había un paidopsiquiatra en toda la región. No se daba abasto. Entonces, al final hay un problema que está muy asociado a la debilidad del Estado de Derecho en los países de América Latina, y en México estamos ahora en una situación terrible, ya no por la crisis de derechos humanos, que también, sino porque ahora la Constitución no se respeta, es una norma absolutamente decorativa, y el propio Poder Ejecutivo no la está respetando de mil formas, es decir, se está violando hasta el Poder Legislativo. Entonces, perdón, quiero dejar hablar a los compañeros, pero sí hay muchos puntos de contacto. Sí, gracias. Y yo sugiero que Eric va a expresarse y otras personas que quieren responder a preguntas de Karina pueden escribir a ella. ¿Cómo tú ves, Karina? Porque si ahora vamos con 71, nosotros no vamos a terminar. No, lo sé, ya estamos con el tiempo encima, pero bueno, era un poco tener Por, una conversación. por favor, pone su correo electrónico en el chat y la última palabra es para Eric. Ya, Eric levantó mano, vamos a escuchar, pero muy breve, Eric. Eric se asustó. Eric. ¿No era Abraham que tenía la mano levantada? Ah, Abraham fue. Yo no recuerdo. Pero no hay, Abraham. Abraham, sí, ahí está. Yo levanté la mano, pero como dijeron Eric, ya mejor Ay, lo siento. Yo como... Sí. Pues, bueno, ya, doctora, pues también felicitarla. Siempre así como es muy agradable escucharla. Y yo quería preguntarle, o sea, contestar a su pregunta que sí, todo lo que usted estuvo platicando, pues sí se relaciona en parte con mi tesis. Estoy abordando lo que el contenido, en la parte inicial, el contenido del derecho a la salud. Y pues en este aspecto, tengo entendido que hay muchas personas que sufren algunos padecimientos tales como fibromialgia o epilepsia, que se ha demostrado que, por ejemplo, el CBD, que es un derivado del cannabis, los puede ayudar, pero aquí en México al menos hay muchos problemas para poder acceder a ese tipo de medicamentos. Hay demasiada burocracia, ¿no? Y ahorita también creo que hay un problema aquí de salud pública, porque no sé si ustedes se han percatado de que ya se está ofertando el CBD como si fuera cualquier cosa en redes sociales, y no hay una supervisión, una vigilancia de cuál es la calidad de estos productos. Y entonces yo le quería preguntar, ¿qué opina de esto? ¿Qué opina de esta situación de las personas que no pueden acceder a estos tratamientos? Si nos podría mencionar un poco qué ha pasado con la ley para la regulación del cannabis. Creo que pues supuestamente ya había sido aprobada, pero no, la verdad no tengo noticias de cómo va. Y pues sería eso, doctora, sería eso. Sí, voy a responder brevemente por el tema del tiempo y también porque no he seguido como los últimos desarrollos, entonces, pero bueno, sí, sobre el cannabis no ha sido aprobada, se siguen pidiendo prórrogas y la ley que estaba por quedar tiene más un enfoque dirigido a las empresas extranjeras que podrían aprovechar ese, digo, sé que parece declaración de 4T, pero es cierto, es más así. O sea, más que fomentar un desarrollo sostenible en comunidades indígenas tradicionalmente dedicadas a cultivo de cannabis con fines ilícitos, que sería la idea de un enfoque de justicia social, ¿no? Lo más probable es que de regularse como se está regulando, con controles que hacen que solo las empresas, digamos, extranjeras o nacionales, pero con mucho recurso económico, pueda cumplir con los requisitos. Es muy probable que lo que el prohibicionismo no ha logrado, sí lo logre la regulación, ¿no? Como la represión efectiva y desaparición de comunidades rurales pobres dedicadas al cultivo de cannabis. Por el lado de acceso a medicamentos derivados del cannabis, con sustancias psicoactivas como el THC o sin componentes psicoactivos como el CBD,
pese a que eso es algo que se aprobó desde, híjole, fue con Peña, 2016, el acceso vía COFEPRIS sigue siendo muy engorroso. Efectivamente es algo básicamente burocrático, siguen siendo sustancias de importación, entonces tratamiento caros y de acceso difícil. Tienen que combinarse las dos cosas, regulación legal del cannabis y agilización y reglamento para acceso a medicamentos controlados del lado de COFEPRIS para que pueda pues, normalizarse. Por lo pronto sí, tienes acceso al CBD en las tiendas hippies o en las calles de San Cristóbal sin mayores dificultades, ¿no? Pero como dices tú, bajo un enfoque totalmente desregulado. Ok, doctora, muchas gracias. Ok. Muchas gracias, Karina, y ahora es tiempo para presentarte con tu Constancia. Yo voy a presentar Constancia, doctora Karina. Entonces, Constancia Karina Chicamelo, por su destacada participación con la ponencia traficantes o traficadas mujeres migrantes privadas de la libertad por delitos de drogas en el Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales, llevando a cabo en la modalidad virtual el 2 de junio de 2012 en el marco del proyecto Cátedras 232, denominado La protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en frontera sur. Esta voy a mandarte. Y ahora quería dar palabra a nuestra secretaria académica que va a cerrar esta sesión del seminario, que es la última sesión de este semestre. Nosotros hicimos un esfuerzo, tuvimos 6 sesiones en este semestre y hoy es la última. Celebramos con tan magnífica presentación de doctora Karina. Y ahora yo voy a dar palabra a nuestra secretaria académica, Lucía Elisa Fernández. Por favor. Muchas gracias, doctora Larisa. Pues realmente ha sido una presentación, como dijo Larisa, muy buena, muy enriquecedora de parte de la doctora Corina Giacomello, investigadora ejemplar del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, ¿no? Es de casa, es una gran investigadora y hemos disfrutado inmensamente su participación. Y es cierto, se cierra el ciclo para este semestre, para continuar el siguiente. Hemos tenido en total 8 participaciones del seminario permanente de migración, género y derechos humanos. Todas han sido muy interesantes. Y bueno, no me resta nada más agradecer el esfuerzo que han hecho las coordinadoras, que es la doctora Elisa García, la doctora Ivonne Álvarez y la doctora Larisa Cosillina. Y bueno, también agradecer la participación de todos ustedes por asistir y estar ahora sí al pendiente de este seminario permanente de migración, género y derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Elena. Y entonces cerramos esta sesión. Invitamos a ustedes a juntarnos semestre próximo, 1 de septiembre, va a empezar seminario de nuevo y con una ponencia que va a reflexionar sobre efectos de COVID en procesos migratorios en Soconusco. Entonces, muchas gracias por su presencia, por sus preguntas, por la participación. Y nos vemos otra vez en el próximo semestre.
todos. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buen día. Hasta Muchas pronto. gracias. Buen día. Bye.